¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a este nuevo recorrido informativo de 30 minutos por las noticias más importantes de la Iglesia Católica y el panorama internacional. Mi nombre es Nabil Nazaret y es un gusto saludarles en nombre de todo el equipo, una vez más a través de la señal de la Fundación Multicanal, el canal 4 de Multicanal, y a través también de las redes sociales de la Fundación Multicanal. Estamos con usted a través de Facebook, YouTube e Instagram a nivel mundial. Gracias por estar allí. De inmediato, comenzamos. Comenzamos nuestro recorrido informativo del otro lado del mundo. Nos vamos hasta Israel. Para ser más específicos, a la Franja de Gaza. Allí el presidente de Palestina pidió al Papa Francisco abogar al alto al fuego. Veamos. Así quedó este viernes el campo de refugiados de Maghazi en la Franja de Gaza. Un nuevo ataque aéreo israelí contra los centros de mando militar del grupo terrorista Hamas, escondidos en zonas civiles. El embate dejó varios muertos y heridos entre los escombros. Israel acusa a Hamas de utilizar a civiles como escudos humanos. Hacemos cola para conseguir pan para un día, 2 o 3, y no nos dan ni para un paquete de pan. Tampoco hay agua, no tenemos agua, no hay agua potable ni para ducharse. Las enfermedades se están extendiendo en Yan Yunis, enfermedades de la piel, enfermedades infecciosas y diarreas. Nuestras condiciones se han vuelto muy terribles. Continúa la entrega de ayuda humanitaria y evacuación de extranjeros en el cruce de Rafah. Esta mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio indicó que se preparan para recibir a cerca de 7.000 extranjeros de más de 60 países llegados de la franja. Este viernes el secretario de Estado de los Estados Unidos se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Anthony Blinken dijo que su país hará todo lo posible para rescatar a los rehenes. También abogó por proteger a los civiles en Gaza atrapados en el fuego cruzado. El Vaticano confirmó este viernes que el Papa Francisco conversó por teléfono con Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. Durante el diálogo del jueves último, Mahmoud Abbas resaltó la importancia de que el Vaticano prosiga sus esfuerzos para lograr un alto al fuego en la región. Wafa, la agencia oficial de noticias de Palestina, también informó que el pontífice destacó la importancia de lograr la paz e insistió en la necesidad de asistencia humanitaria a los afectados. En los últimos años hemos sido testigo de una de las migraciones más grandes de toda la historia. Estamos hablando de la migración venezolana. En México, una casa da asilo y cobijo a migrantes quienes están en camino a los Estados Unidos. Veamos a continuación el siguiente informe. Uno de los migrantes que ha recibido apoyo en este albergue es Ender Francisco, un venezolano que contó a EWTN que huyó de su país por la represión del gobierno y de sus grupos delictivos, así como también por la falta de acceso a la atención médica adecuada para su hijo con discapacidad motora. La verdad, la travesía es muy desgarradora en todo el camino, pues mi hijo mayor tiene discapacidad motora y no camina, lo traía en la espalda y la verdad es que es bastante complicado. La parte, digamos, que ha sido más calmada es llegar aquí a casa del migrante. Luego de su travesía expresó su agradecimiento por la asistencia brindada en la casa del migrante. Este albergue está administrado por el padre Antonio Wilbaldo Silva Cortés, quien compartió con EWTN que el objetivo de este lugar es tener un espacio para atender integralmente a los hermanos migrantes, resaltando la dignidad humana. Pues los servicios son de alimentación, les proporcionamos ropa a los hermanos migrantes, atención legal, psicológica, médica, espiritual, y buscamos el espacio para atender pues integralmente a nuestros hermanos migrantes, resaltando la dignidad humana. También con trámites para que puedan transitar en el país de manera segura. Cuando alguien quiere regresar a su país, entonces retornos voluntarios.
En medio de la fiesta de San Martín de Porres, la iglesia peruana inicia la celebración por los 384 años de la desaparición del santo peruano. La Hermandad de los Caballeros de San Martín de Porres sacó el anda del fraile de la Escoba del convento a la Basílica del Santísimo Rosario, en el centro de Lima, para comenzar las festividades de este año. El 31 de octubre por la tarde, la imagen del santo peruano fue entronizada en la basílica. La Orden de los Dominicos anunció que se realizarán 40 días de celebraciones por los 384 años de la muerte de San Martín. San Martín de Porres entró al convento de los dominicos en condición de donado por su condición social de mulato. Pronto hizo su profesión y se volvió un hermano cooperador de la Orden Dominica. En esta capilla dentro del convento yacen los restos de San Martín de Porres. Antes, este lugar era parte de la enfermería. San Martín de Porres nunca hizo diferencias con nadie, para él todos eran iguales. Y eso creo que es un mensaje para la sociedad, ¿no? Que aprendamos a vivir a ejemplo de San Martín. Esta cruz marca el lugar donde el demonio se le apareció a Fray Martín para tentarlo. El santo, antes de temerle, lo enfrentó con un latigazo. Todos los días, acá en Lima, capital del Perú, en la casa de San Martín de Porres, se reparten alimentos para los más necesitados y se cumple con una gran labor social. Conozcamos a continuación en el siguiente informe la labor de miembros de la Iglesia Católica para los más necesitados. Todas las mañanas, decenas de necesitados llegan a la casa de San Martín de Porres para el desayuno. Cientos de voluntarios siguen su ejemplo de ayuda. Estoy bien agradecido que San Martín nos da siquiera un desayuno, un almuerzo. Y hasta ahora su generosidad se está viendo en este comedor que lo dirigen los padres dominicos. Yo agradezco bastante por todo lo que está haciendo por nosotros. Muy temprano por la mañana llegan los voluntarios a cocinar el desayuno y el almuerzo para todas las personas necesitadas que vienen buscando algo de comer. Nosotros seguimos el ejemplo de San Martín, como él fue en vida, ayudar al más necesitado, curar a los enfermos, él fue curandero, fue barbero, ¿no? Entonces esta casa lo que hace es seguir sus obras y estamos sirviendo aquí el topping entero, ¿ven? Estamos atendiendo, este almuerzo lo están llevando ahorita para la Sagrada Familia. Se acerca la colecta mundial para el DOMUN. Usted también puede realizar su donativo desde cualquier parte del mundo. Veamos. Seguramente que la Sagrada Escritura, San Pablo en concreto, nos demuestra cómo es la capacidad de un misionero para poder llegar a los hombres, no solamente a través de sus culturas, sino de sus corazones. La estrategia de Pablo creo que vale hoy. Respetamos a todos y sabemos coger la oportunidad que nos brinda el contexto. ¿Recuerdan aquella escena donde Pablo dice al Dios desconocido? Se percató que había algo del cual podía partir para evangelizar. Hoy necesitamos el creativo, profundamente creativos, pero fieles siempre al mensaje. La creatividad no significa perder la fidelidad, pero sí descubrir lo que tenemos que hacer. Y el Papa nos dice, el cristiano no puede ser cristiano si no es misionero. Si yo de verdad amo a Cristo, no puedo guardarme esa alegría. El amor desborda, entonces lo tengo que transmitir. El DOMUN somos todos. Todos estamos invitados a encontrarnos con el corazón, con la oración, con el compromiso y también con el bolsillo, con la generosidad. Para ser cristianos, coherentes y creíbles, procuremos practicar lo que predicamos. Fueron algunas de las palabras del Papa Francisco en el Ángelus de este pasado domingo. Veamos. Para ser cristianos coherentes y creíbles, procuremos practicar lo que predicamos sin tener un doble corazón y no nos preocupemos solo por mostrarnos impecables por fuera. Son las palabras del Papa Francisco ayer durante el Ángelus dominical, asomado desde il balcón pontificio. Tutti noi sperimentiamo per la nostra fragilità una certa distanza. Todos nosotros experimentamos por nuestra fragilidad una cierta distancia entre el decir y el hacer. Pero otra cosa, sin embargo,
es tener el corazón doble, vivir con un pie en dos zapatos, sin hacerse un problema. Especialmente cuando estamos llamados, en la vida, en la sociedad o en la iglesia, a desempeñar un rol de responsabilidad. Recordemos esto, no a la duplicidad. Para un sacerdote, un trabajador pastoral, un político, un profesor o un padre, vale siempre esta regla. Esto que dices, esto que predicas a los otros, comprométete tú a vivirlo primero. Por tanto, el Papa Francisco explicó ante los fieles presentes en la Plaza de San Pedro que para ser maestros con autoridad es necesario ser, primero, testigos creíbles, día también en el que volvió a renovar su llamamiento por la paz ante la grave situación en Israel y Palestina. Continúo a pensar en la grave situación. Sigo pensando en la grave situación en Palestina y en Israel, donde muchísimas personas han perdido la vida. Les pido que se detengan. En nombre de Dios, cese el fuego. Cesate el fuego. Francisco insistió en la grave situación humanitaria que se vive en Gaza. Una vez más volvió a pedir la liberación inmediata de los rehenes y pidió dirigir la mirada a los más pequeños. Ci sono anche tanti bambini che tornino. Entre ellos hay también muchos niños que vuelvan con sus familias. Sí, pensemos en los niños, en todos los niños involucrados en esta guerra, como también en la de Ucrania y en otros conflictos. Así se está matando su futuro. Uccidendo il loro futuro. Y antes de despedirse, el Papa Francisco dirigió sus oraciones también a las víctimas del terremoto de Nepal, a los refugiados afganos en Pakistán y a los afectados por el mal tiempo en Italia. A continuación, lo invitamos a sumergirse en lo más profundo de la isla de Gotland, una isla con fuerte influencia cristiana en el corazón de Europa, para ser más específicos, en Suecia. Veamos. ¿Por qué tantas iglesias? Ya he mencionado la razón de dos de ellas, las órdenes católicas. Teníamos dominicos, teníamos franciscanos, teníamos el convento cisterciense justo fuera de la muralla de la ciudad. Los franciscanos fueron expulsados durante la Reforma y también los cistercienses y los dominicos. Tengo una teoría. Creo que es muy fácil que la gente deje las creencias religiosas de una generación a otra, pero es mucho más difícil dejar la tradición, porque quieres hacer lo mismo que hacían tus antepasados, aunque no tenemos la creencia. Hacemos las cosas porque siempre las hemos hecho, sin saber bien por qué. Gotland es un lugar sorprendente. Hay una ciudad amurallada. Toda la isla está llena de iglesias. Muestra el increíble florecimiento del cristianismo en la Edad Media. Sin duda, la isla de Gotland era el mejor lugar para dar inicio a este foro. Ya que hay una enorme crisis con el cristianismo del norte de Europa y que los jóvenes anhelan algo auténtico, algo tradicional, queremos ayudarles a descubrir a sus verdaderos antepasados, a los vikingos y los rangelinos, los europeos del norte, tal y como eran realmente y tal y como eran cuando se hicieron cristianos. Contamos, claro está, con la presencia del cardenal Anders de Estocolmo, que es el obispo y de hecho el primer cardenal escandinavo de la historia. Su eminencia, hay muchos jóvenes que viven en ciudades ruidosas y tienen serias dificultades para encontrar el silencio. ¿Cómo pueden reconquistarlo?
Creo que lo primero es darse cuenta de que hay silencio dentro de nosotros mismos, de que gracias al bautismo hay un templo sagrado donde vive la Trinidad. Ahí, aunque en la superficie haya ruido, siempre hay adoración y silencio porque es muy difícil encontrar un lugar sin ruido alguno. Pero si descubrimos que dentro, en lo más profundo, siempre hay un espacio interior de adoración silenciosa, entonces habremos vencido. Always an interior space with silent adoration. Then you have conquered. The Middle Ages, the common pattern. En la Edad Media, el patrón común de cristianización era que era la imposición por parte de los gobernantes. Un gobernante adoptaba el cristianismo y luego lo introducía en su pueblo. Pero resulta que Gotland fue más bien una excepción. La fe se convirtió realmente en la creencia del pueblo desde el principio, gracias a sus rutas comerciales y a través de las interacciones entre diferentes pueblos y regiones. Debo recordarles que una importante aportación a la cristianización de Gotland la hizo la versión del cristianismo que se conoce como cristianismo oriental, el cristianismo bizantino, que ahora llamamos ortodoxia. En este sentido, Gotland se convirtió en un lugar ecuménico donde Occidente y Oriente se encontraron. En aquel entonces, por supuesto, Occidente y Oriente constituían una sola cosa, pues todavía no había separación, no había división. La sala en la que estamos aquí abajo es la primera parte de la iglesia que se construyó. Más tarde, hace 20 años, se construyó esa parte. Y la reliquia de la que estoy hablando está en la pequeña vitrina. Es una pequeña gota de sangre de la túnica, del hábito que llevaba San Juan Pablo cuando le dispararon en la plaza de San Pedro. Después de su muerte y de que lo elevaran a los altares, cortaron pequeños trozos de la túnica y seleccionaron distintas iglesias de todo el mundo. Una de ellas fue esta pequeña iglesia de Visby. A mí me parece asombroso que la historia del mundo se haya trasladado a esta pequeña iglesia del Corpus Christi de Visby. Y como siempre en Noticias Multicanal presentamos a continuación el Ángelus, presidido por el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Del Evangelio de la liturgia de hoy escuchamos algunas palabras de Jesús que se refieren a los escribas y a los fariseos, es decir, a los líderes religiosos del pueblo. Respecto a estas autoridades, Jesús usa palabras muy severas, porque dicen y no hacen, y todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Esto es lo que dice Jesús. Dicen y no hacen, y todas sus obras las hacen para ser visto por los hombres, para aparecer, aparentar. Detengámonos entonces en estos dos aspectos, la distancia entre el decir y el hacer, y luego el primado del exterior sobre el interior. La distancia entre el decir y el hacer. A estos maestros de Israel que pretenden enseñar a los otros la palabra de Dios y de ser respetados en cuanto a autoridad del templo, Jesús desafía la duplicidad de su vida. Predican una cosa, pero después viven otra. Estas palabras de Jesús recuerdan a las de los profetas, en particular Isaías. Ese pueblo me ha llegado solo con su boca y me han honrado con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí.
Este es el peligro sobre el que vigilar, la duplicidad del corazón. También nosotros corremos este peligro. Esta duplicidad del corazón que pone en riesgo la autenticidad de nuestro testimonio y también nuestra credibilidad de personas y de cristianos. Todos nosotros experimentamos por nuestra fragilidad una cierta distancia entre el decir y el hacer. Pero otra cosa, sin embargo, es tener el corazón doble, vivir con un pie en dos zapatos sin hacerse un problema. Especialmente cuando estamos llamados en la vida, en la sociedad o en la iglesia a revestir un rol de responsabilidad. Recordemos esto, no a la duplicidad. Para un sacerdote, un trabajador pastoral, un político, un profesor o un padre, vale siempre esta regla. Esto que dices, que predicas a los demás, comprométete tú a vivirlo primero. Para ser maestros con autoridad es necesario ser primero testigos creíbles. El segundo aspecto viene como consecuencia, el primado del exterior sobre el interior. De hecho, viviendo en la duplicidad, los escribas y los fariseos están preocupados por tener que esconder su incoherencia para salvar su reputación exterior. De hecho, si la gente supiera qué hay realmente en su corazón, se avergonzarían, perdiendo toda su credibilidad. Y entonces realizan obras para aparentar ser justos, para salvar las apariencias, como se dice. El maquillaje es muy común. Se maquillan el rostro, maquillan la vida, el corazón. Y esta gente maquillada no sabe vivir la verdad. Y tantas veces también nosotros tenemos esta tentación de la duplicidad. Hermanos y hermanas, recibiendo esta advertencia de Jesús, preguntémonos también nosotros, ¿tratamos de practicar lo que predicamos o vivimos en la duplicidad? Decimos una cosa y hacemos otra. ¿Estamos preocupados solo por mostrarnos impecables fuera, maquillados? ¿O cuidamos de nuestra vida interior en la sinceridad del corazón? Dirijámonos a la Virgen Santa, ella que ha vivido con integridad y humildad del corazón según la voluntad de Dios, nos ayude a volvernos testigos creíbles del Evangelio. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovi, per passione meius et crucem, a resurrezione e gloria perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Soc nunc et usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, sigo pensando en la grave situación en Palestina, en Israel, donde tantas personas han perdido la vida. Les pido que se detengan en nombre de Dios, cesen el fuego. Espero que se recorran todos los caminos posibles para que se evite absolutamente una ampliación del conflicto, que se puedan socorrer a los heridos y que las ayudas lleguen a la población de Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Que se liberen inmediatamente los rehenes, entre ellos también hay tantos niños, que regresen a sus familias. Pensemos en los niños, a todos los niños involucrados en esta guerra, como también en Ucrania y en otros conflictos. Así se está matando su futuro. Recemos para que se tenga la fortaleza de decir basta. Estoy cercano a la población de Nepal que sufre a causa de un terremoto, como también estoy cerca de los prófugos afganos que han encontrado refugio en Pakistán, pero que ahora ya no saben a dónde ir. Y rezo también por las víctimas de las tempestades y aluviones en Italia y en otros países. Saludo con afecto a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países. En particular, saludos a los fieles de Viena y de Valencia. Al grupo parroquial de Cagliari, a la banda y el coro de Longomoso en Alto Adige. Saludo a los jóvenes de Rodengo, Saiano, Rome, Parteñone, a los catequistas de Casina de Pesci y a los de la parroquia San Juan Bosco en Trieste. Saludo al comité Detener la Guerra. A todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Aquí, estimados telespectadores, las palabras del Papa Francisco, sus pensamientos en Palestina, Israel, en Gaza, Ucrania, en tantos conflictos del mundo, un pensamiento también para Nepal y por los refugiados afganos y las víctimas de tormentas e inundaciones en Italia y en otros países. Un gran pensamiento del Papa por los niños de tantas regiones del mundo que están afectadas por los conflictos. A propósito de esto, queremos recordarles que mañana, 6 de noviembre, el Santo Padre va a encontrar a cerca de 7.000 niños en el Aula Pablo VI del Vaticano en el marco de un evento patrocinado por el Dicasterio para la Cultura y Educación. No se pierdan este evento, va a ser a las 2:30 de la tarde, hora de Roma. Radio Vaticana, Vatican News transmitirá en directo. Los niños compartirán al Santo Padre sus esperanzas e inquietudes. Hasta aquí, amigos oyentes, la transmisión mariana del Ángelus. Un buen domingo para todos. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Y hasta aquí la presente emisión de Noticias Multicanal desde nuestros modernos estudios en Lima, Perú. Gracias por estar en sintonía. La cita es a que vuelva a sintonizarnos en nuestros diferentes horarios, 12:30 del mediodía y 9:30 de la noche, hora de Venezuela. Recuerde que también puede ver estas y otras emisiones a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y también en Facebook. Puede mantenerse informado donde quiera que se encuentre, también a través de nuestro boletín informativo vía WhatsApp. Gracias por estar en sintonía. Despide en nombre de todo el equipo Nabil Abi Hassan. Hasta una próxima emisión.